Algunos luchadores pelean por gloria, otros por venganza. Pero Merab Dvalishvili pelea porque es lo único que conoce. Desde el primer día, su resistencia inhumana y su presión implacable lo convirtieron en un problema sin solución. En UFC 306, desafió al espectáculo, al hype, al hombre del momento, y desmontó al campeón Sean O'Malley con pura determinación. 5 asaltos de desgaste, donde el cinturón cambió de dueño, no por suerte, sino por mérito. Ahora, la guerra no ha terminado. Este sábado, en UFC 316, O'Malley vuelve con una única misión: recuperar lo que fue suyo. Y Dvalishvili no está dispuesto a retroceder. Es más que una revancha. Es un choque de voluntades, de estilos, de legados. Uno pelea para volver a la cima, el otro para demostrar que nunca bajará de ella. Bienvenidos a la guerra de Merab Dvalishvili. Pero antes de continuar, suscríbete. Merab Dvalishvili, conocido como The Machine, nació el 10 de enero de 1991 en Tiflis, Georgia, y desde joven entrenó en lucha tradicional, sambo y judo, antes de mudarse a Estados Unidos a los 21 años para perseguir su sueño de ser peleador profesional. Su camino en la UFC no fue fácil. Perdió sus 2 primeras peleas, pero con disciplina y determinación, encadenó una racha de victorias que lo llevó a la cima. En septiembre de 2024, logró destronar a Sean O'Malley y convertirse en campeón mundial de peso gallo, consolidando su lugar entre los mejores. Su estilo de pelea, basado en presión constante y derribos incansables, lo ha convertido en una pesadilla para sus rivales. Este sábado, en UFC 316, defenderá su título en una revancha contra O'Malley, en un combate que promete ser una guerra total. Merab Dvalishvili hizo su debut profesional en MMA el 24 de enero de 2014. Antes de llegar a la UFC, compitió en varias promociones, incluyendo Ring of Combat, donde acumuló un récord de 7 victorias y 2 derrotas antes de ser firmado por la organización más grande del deporte. Merab Dvalishvili construyó una trayectoria sólida dentro de la promoción Ring of Combat, destacándose por su estilo agresivo y su resistencia inhumana. Cuando llegó la oportunidad por el cinturón, no la desaprovechó, enfrentándose a Raufeon Stots. Este enfrentamiento era especial, ya que no solo pelearía por el título, sino por la aprobación de Dana White, quien estaba en el público observando la pelea. Desde el inicio del combate, Dvalishvili impuso su ritmo. Aunque Stots intentó establecer su striking, nunca pudo frenar el avance de The Machine. En un momento clave, Merab conectó un golpe preciso que cambió el rumbo de la pelea, seguido de un feroz ground and pound que selló su victoria. Con ese triunfo, Merab no solo ganó el cinturón de Ring of Combat, sino que llamó la atención de los cazatalentos de la UFC. Fue su boleto de entrada a la élite del deporte. En UFC Fight Night 123, no solo fue un combate disputado, sino el primer paso de Dvalishvili en el escenario más grande de las artes marciales mixtas. Ocurrió el 9 de diciembre de 2017, marcando su debut en la UFC después de una destacada trayectoria en Ring of Combat, la pelea entre Frankie Saenz y Merab Dvalishvili. Desde el inicio del combate, Merab mostró el mismo ritmo frenético que lo había llevado al éxito fuera de la organización, presionando con derribos y ataques incesantes. Sin embargo, Saenz, un veterano probado, logró contener su ofensiva en varios momentos, conectando golpes claves y defendiendo bien los intentos de grappling. La pelea llegó a la decisión de los jueces y, aunque fue ajustada, el resultado favoreció a Saenz por decisión dividida.
Aunque no logró la victoria en su debut, Dvalishvili dejó claro que era una amenaza en la división gallo. La pelea entre Merab Dvalishvili y Ricky Simón en UFC Fight Night 128 fue su segunda aparición en la UFC y terminó siendo una de las más polémicas de su carrera. Se llevó a cabo el 21 de abril de 2018 en Atlantic City, Nueva Jersey, y aunque Dvalishvili dominó la mayor parte del combate, con su presión constante y su lucha implacable, el desenlace dejó a muchos cuestionando la decisión oficial. Merab the Machine Dvalishvili salió como un torbellino. Está Ricky Simón. Inmediatamente cierran distancia y después levantó la pierna y UFC de buscar talento por su parte. Durante 3 rounds, la resistencia de Merab fue un espectáculo brutal. Su presión no cedía, sus intentos de grappling eran imparables y cada segundo lo acercaba a la victoria. una muy buena pelea, ¿eh? ¡Aquí! ¡Pum! Va por él, intenta acabar con lo pataba al cuerpo. 1, 2, 3, 4. Pero en los últimos instantes del tercer asalto, cuando parecía que tenía la pelea asegurada, Simón atrapó a Dvalishvili en una guillotina técnica. Merab peleó hasta el final, resistiendo la sumisión mientras los últimos segundos del reloj se desvanecían. No se rindió. No tocó. Se mantuvo en la guerra. Y Ricky Simón voltea y le dice al referee, oye, estoy básicamente esta vuelta loca. Sin embargo, los jueces determinaron que había quedado inconsciente justo al sonar la bocina, otorgándole la victoria a Simón por sumisión técnica. Fue una decisión controversial, un desenlace inesperado y un ejemplo perfecto de la mentalidad imparable de Dvalishvili. La derrota solo fue el comienzo. Desde ese día, Merab evolucionó y lo demostró en su siguiente encuentro. Merab Dvalishvili entró al octágono en UFC Fight Night 136 con una misión clara: demostrar que la derrota contra Ricky Simón no había frenado su ascenso. Frente a Terrion Ware, Merab Dvalishvili desató una presión incesante que convirtió el octágono en su territorio. Ware intentó mantenerse firme, pero cada intento de ofensiva fue sofocado por la implacable lucha del georgiano. He's so good at pushing people back against the fence, but it just seems to wait for them to go. And here we go again, look. Well, he's waiting for his opponent too long. Round tras round, The Machine ejecutó su plan con precisión quirúrgica. Some hesitation. Oh, there you go. Beautiful. In your arm throb for a minute. Nice take. Personally, thinks. Oh, nice. Derribos, desgaste, control absoluto. Ware, un guerrero resistente, buscó respuestas, pero nunca encontró el espacio para respirar. Throb for a minute. Nice takedown. Look at that. Extensively, he's not really had. He's well on the way to getting his arm raised here. Cuando sonó la última bocina, no había dudas. Dvalishvili había dominado cada segundo. Victoria por decisión unánime. Declaración de poder. Un paso más hacia la cima. Desde esa noche en Moscú, Merab no ha dejado de avanzar. En sus siguientes enfrentamientos empleó la misma filosofía. Un ritmo imparable, derribos quirúrgicos y un desgastante juego de lucha que poco a poco erosiona la resistencia de su oponente hasta dejarle sin opciones. Ganando por decisión a Brad Katona, Casey Kenny, Gustavo López, John Dodson y Cody Stamann. En UFC 266, le tocaría una pelea que le daría problemas. Merab Dvalishvili se midió con Marlon Moraes en un combate que se convirtió en una verdadera montaña rusa. En el primer round, Marlon Moraes salió con todo, lanzando combos potentes y casi encontró la oportunidad perfecta para noquear a Merab Dvalishvili. At a point, Cejudo just decided. Nice little combo there, but he's got to be Fighting down the rankings. Durante esos minutos intensos, la ofensiva del brasileño se acercó peligrosamente a derribar al georgiano y la atmósfera en el octágono vibraba con la inminente posibilidad de un knockout. Pero justo cuando parecía que la balanza se inclinaba a favor de Moraes, Merab se mostró inquebrantable. En la segunda ronda, con la calma de un guerrero experimentado, el georgiano remontó con una estrategia letal.
aprovechó cada oportunidad para cerrar la distancia, ejecutar derribos decisivos y presionar sin tregua, cambiando el panorama del combate. La combinación explosiva de agresividad y resiliencia de Merab le permitió dominar el ritmo, revertir la situación y culminar la pelea con un espectacular TKO. Fue un claro recordatorio de que, en el UFC, la lucha puede cambiar en un parpadeo. Strikes. He's got that wrist control now now. he's not. DC. He's not. That'll do it. The Machine, Wallace Riley. En UFC 278, se vivió un choque épico entre dos estilos contrastantes. Por un lado, teníamos a José Aldo, leyenda del featherweight, y por el otro, a Merab Dvalishvili, The Machine, conocido por su presión incesante y su capacidad para dominar el octágono. Desde el inicio, el combate fue un intercambio de ataques inteligentes y movimientos estratégicos. Aldo buscó imponer su técnica y timing, lanzando combinaciones nítidas y conectando con golpes precisos, mientras Dvalishvili respondió con una agresividad imparable, avanzando sin descanso y acumulando derribos que intentaban controlar el ritmo del encuentro. A lo largo de los 3 asaltos, la pelea se mantuvo reñida y llena de momentos intensos. Aldo, con su experiencia, aprovechó los instantes para mantener la distancia y plantear tácticamente sus ofensivas, mientras que Dvalishvili no permitía respiro, presionándolo constantemente y buscando marcar la diferencia mediante su control físico y dinámica agresividad. Al final, tras 3 rounds de acción ferviente y técnica depurada, los jueces otorgaron la victoria a Dvalishvili por decisión unánime. Llegaría el UFC Fight Night, Jan vs. Dvalishvili. Fue una verdadera batalla de titanes en la división de peso gallo. Desde el inicio, Jan trató de imponer su velocidad y precisión, lanzando combinaciones inteligentes que buscaron truncar el avance del georgiano. Sin embargo, Merab se mostró inquebrantable, haciendo gala de su incesante presión y de un control ejemplar en todas las fases del combate. A lo largo de los 5 rounds, Dvalishvili se destacó por su juego estratégico, moviéndose con firmeza por todo el octágono, manteniendo una presión constante y forzando a Jan a retroceder. Ever count him out. Takedown number 4 from the Rob Dvalishvili. Especially after Jan. Cada asalto fue un testimonio del estilo implacable de The Machine, quien dominó tanto en el striking como en la lucha, ganándose la ovación del público y la aprobación unánime de los jueces, que premian cada round a su favor. El resultado final, obtenido por decisión unánime, consolidó a Dvalishvili como uno de los protagonistas indiscutibles de la división. A un solo paso de pelear por el título de la división, se enfrentaría al ex campeón Henry Cejudo en una batalla que encarnó la esencia misma de la guerra en el octágono. Desde el inicio, Cejudo, astuto y armado con una precisión letal, buscó truncar el avance de The Machine, con combinaciones rápidas y momentos de brillante técnica. Sin embargo, Dvalishvili no tardó en cambiar el ritmo, encadenó derribos y transiciones que comenzaron a minar la defensa de su oponente, earning him a convincing victory. A lo largo de la pelea se notaron picos de intensidad, donde Cejudo intentaba reestructurar su estrategia y aprovechar sus habilidades de lucha para sorprender al georgiano. Pero cada vez que el ex campeón se planteaba recuperar el control, Dvalishvili respondía con una serie imparable de ofensivas en cadena que demostraron su capacidad de absorber golpes y volver a la carga con renovado ímpetu. El resultado fue una victoria unánime para Dvalishvili, quien, a lo largo de 3 asaltos explosivos, dejó en claro que su estilo, basado en una presión continua y un juego coordinado de lucha y striking, es capaz de neutralizar incluso a los oponentes más experimentados. Su momento de oro llegaría en una noche histórica en la esfera de Las Vegas. Su oportunidad de pelear por el título, para Merab Dvalishvili,
Esta pelea no era solo otro combate en la cartelera, sino la culminación de un viaje forjado en el sudor y la determinación desde sus inicios. En este contexto, ganar la pelea tenía un significado crucial. Era la oportunidad de consolidar su estatus como uno de los pesos gallos más temidos de la división. Sean O'Malley se enfrentó a Merab Dvalishvili en un combate que quedará marcado por su intensidad y transformación de la velada. Desde el primer asalto, O'Malley, conocido como Suga, desplegó su estilo vibrante y creativo, buscando conectar golpes precisos y mantener su ritmo característico en el centelleante octágono. Sin embargo, el infatigable ritmo de Dvalishvili comenzaron a imponer su mandato. Cada intento de O'Malley era respondido con un aguerrido avance del georgiano, que combinó derribos decisivos y un control absoluto de la distancia. La estrategia de Merab se destacó no por buscar un knockout espectacular, sino por desgastar a su oponente mediante una sucesión de maniobras meticulosas y poderosos derribos. A medida que el combate avanzaba, Suga encontraba cada vez más dificultades para maniobrar en el terreno cerrado que Dvalishvili instauraba. La rotación de asaltos dejó huella en el rival, y cuando sonaron las campanas finales, los tres jueces reflejaron con imparcial claridad el dominio total del georgiano, otorgándole la victoria por decisión unánime. La noche marcó el cambio de guardia en la división, consolidando a Dvalishvili como el nuevo referente en la categoría y abriendo un capítulo renovado en la historia de la UFC. Ahora tocaría defender el título. El enfrentamiento entre Merab Dvalishvili y Umar Nurmagomedov, programado para el 19 de enero de 2025 en el evento UFC 311, se configura como una batalla crucial en la división gallo. Desde el inicio, Nurmagomedov impuso su técnica y disciplina, buscando controlar el ritmo con un striking afilado y una defensa férrea. Sin embargo, la maquinaria imparable de Dvalishvili comenzó a abrir paso, forzando a su rival constantemente para ganar terreno. La pelea se definió en un escenario de vaivenes emocionales y cambios de ritmo. Tras resistir el embate inicial del pupilo de Khabib, Dvalishvili asumió el control de la contienda con una serie de derribos y un dominio incuestionable en el suelo. Dvalishvili acumulaba puntos con su agresividad imparable y su control del octágono, y aunque Nurmagomedov mostró su temple y técnicas refinadas, no pudo revertir el desgaste impuesto por el The Machine. Al final, los jueces reconocieron la superioridad del georgiano, otorgándole la victoria por decisión unánime. Merab Dvalishvili ha consolidado su dominio en la división gallo de la UFC, y su reinado se pondrá a prueba una vez más cuando enfrente nuevamente a Sean O'Malley por el título en UFC 316. Con su estilo implacable de presión constante y control del octágono, ha demostrado ser un desafío casi imposible de superar. Desde sus inicios en Ring of Combat hasta convertirse en el hombre a vencer, cada combate ha sido una exhibición de resiliencia y estrategia calculada. En esta revancha, buscará reafirmar su legado y demostrar que su reinado no es producto del azar, sino de una evolución meticulosa y de un dominio absoluto de las artes del combate. Si te gustaría ver más de sus combates, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias y peleas. Nos vemos en el siguiente video.